suprimido y es por eso que va variando el articulado. Aquí lo que hemos puesto es que la persona que incita, conduce o permite la entrada, ¿sí? Porque acá en el 170 solamente estaba la persona que facilite. Aquí estamos poniendo la persona que incita, conduce o permite la entrada de niñas, niños o adolescentes a prostíbulos o lugares donde se exhibe pornografía, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. El artículo 178, negación de un servicio o prestación a que se tenga derecho, ha sido suprimido o eliminado. El 179, actos de odio, se lo ha incluido el término o la frase condición migratoria que nos han pedido nuestros compañeros migrantes. Así que una felicitación a ustedes por preocuparse por sus compatriotas. En el artículo 186 se aumenta un inciso que tiene relación a la estafa. Aquí tiene que ver posiblemente con un delito de peligro que se dice. Los estadios, los eventos deportivos, artísticos, musicales de gran magnitud, a veces hay una sobredemanda de entradas y los organizadores obviamente pues lo que quieren es lucrar sin medir las consecuencias que ello puede generar en perjuicio de esos miles de seres humanos que han acudido a ese espectáculo y que obviamente lo que pretenden es ver con paz, con tranquilidad, con seguridad. Pero a ellos, a los organizadores, no les importa, a ellos simplemente lo que les interesa es el asunto económico. Y en esto ha venido insistiendo el asambleísta Virgilio Hernández, que tampoco se ha dado por vencido y hemos recogido, Virgilio. Y dice, la persona que emita boletos o entradas para eventos en escenarios públicos o de concentración masiva por sobre el número del aforo autorizado por la autoridad pública competente, será sancionada con pena privativa de libertad de 30 a 90 días y multa del doble del monto del beneficio obtenido en el evento objeto de la infracción. Esperamos con esto decirles, basta. Primero está la vida, primero está la integridad de las personas y luego, cumpliendo con el ordenamiento constitucional y legal, algún beneficio de carácter económico. El artículo 198, hurto. En el hurto hemos incorporado un inciso que ustedes pueden ver en pantalla o se lo ha reestructurado que dice, en el caso de hurto de medicinas, vestuario, víveres u otras especies que afecten al empleo de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Ocupación y uso ilegal del suelo. Compañeras, compañeros, aquí en este Parlamento hemos visto a través de videos, los medios de comunicación, cómo muchas personas sin escrúpulos se enriquecen a base de la necesidad, a base de la pobreza de una persona que requiere tener un lote de terreno o requiere construir su pequeña vivienda para allí vivir, a pesar de los grandes esfuerzos que está haciendo este gobierno en vivienda. Pero hay algunos que se siguen aprovechando y a esos pícaros hay que combatirlos. Por ello estamos determinando aquí que la persona que para obtener provecho propio o de terceros promueva u organice la ocupación o asentamiento ilegal en terrenos ajenos será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años y multa de 100 a 200 salarios básicos unificados del trabajador en general. Igual, cuando se trata, en la parte final señalamos, si se determina responsabilidad penal de la persona jurídica, será sancionada con la extinción y multa de 100 a 200 salarios básicos unificados del trabajador en general. Basta a los traficantes de tierra, basta a los traficantes con el dolor ajeno. Es hora de frenarlos e imponer sanciones duras, no solamente con una pena de privación de la libertad, sino también con
con multas severas. Y si se trata de persona jurídica, hasta la extensión de esa persona jurídica. El tráfico de migrantes, en el 213, estamos reestructurándolo aquí y señalamos que la persona que, con el fin de obtener directa o indirectamente beneficio económico u otro de orden material por cualquier medio ilegal, promueva, capte, acoja, facilita, induzca, financie, colabore, participe o ayude a la migración de personas nacionales o extranjeras desde el territorio del Estado ecuatoriano hacia otros países o viceversa, o facilite la permanencia irregular en el país, siempre que ello no constituya infracción más grave, será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Este también es un delito grave que hay que combatirlo. ¿Cuántos compatriotas han muerto? ¿Cuántos compatriotas han quedado inclusive en la calle sin sus pequeños bienes o endeudados de por vida, compañeros y compañeras, para poder disque alcanzar el sueño americano? El artículo 214, manipulación genética, en el segundo inciso se lo ha clarificado de mejor manera y hemos pedido la colaboración ahí de los profesionales de la salud. La persona que realice terapia génica en células germinales con finalidad diferente a la de combatir una enfermedad será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. El artículo 218, desatención de servicio de salud. Aquí lo que se está clarificando es el término en estado de, es decir, el de emergencia o en estado crítico. Aquí, para los profesionales de la salud, está en vigencia la ley de atención al paciente. Y quien se niegue a atender a un paciente, a una persona en emergencia o en estado crítico, está sancionado con pena de libertad de 3 a 5 años, ¿sí? Y si por desgracia la persona muere, la sanción va de 13 a 16 años. Así está vigente hoy en la ley que garantiza al paciente. El 239, impedimento o limitación del derecho a la huelga. Aquí se había dicho que queríamos coartar el derecho a la huelga. Un derecho establecido no solamente en la Carta Fundamental de nuestro país, sino en instrumentos internacionales. Pero no era así. Había alguna confusión en el segundo inciso y para evitar esa confusión y evitar cualquier mala interpretación, he decidido como ponente retirar el término que dice: la misma sanción se impondrá a la persona que, actuando en grupo o individualmente, coaccione a otras personas a incitar o continuar una huelga. Eso hemos suprimido, compañeras y compañeros. El 240, retención ilegal de aportación a la seguridad social. Aquí estamos señalando la pena modificando. Al comienzo se había establecido de 3 a 5 años. En lo que yo les estoy proponiendo es de 1 a 3 años. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que en sí el empleador, el patrono, pague esos aportes, que no se retenga, que no se beneficie, sino que eso vaya directamente en beneficio de su trabajador o de su trabajadora. Por eso estamos poniendo con una pena de 1 a 3 años y multa igual al duplo del total de los valores no depositados. Asimismo, en el último inciso se está modificando cuando señalamos que si se determina responsabilidad penal de la persona jurídica, será sancionada con la clausura de sus locales o establecimientos hasta que cancele los valores adeudados. Es decir, que si no cancela los valores adeudados, pues no le levantan la clausura. Hay que garantizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.
El 241, falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por parte de una persona jurídica. Aquí hay algunos cambios. En el caso de personas jurídicas que no cumplan con la obligación de afiliar a sus trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se impondrá la intervención de la entidad de control competente por el tiempo necesario para precautelar los derechos de las y los trabajadores y serán sancionados con multa de 3 a 5 salarios básicos unificados del trabajador en general por cada empleado no afiliado, siempre que éstas no abonen el valor respectivo dentro del término de 48 horas después de haber sido notificado. Es decir, que se le está dando todavía un plazo y se le dice, vea, señor, señora que usted representa a esta empresa, pague, evítese problemas de carácter administrativo o de carácter penal, conforme a la ley del Seguro Social o conforme al desarrollo de este proyecto de Código Integral Penal. El 242, este tiene como resultado de la consulta popular en donde el pueblo ecuatoriano se pronunció mayoritariamente. Y aquí estamos señalando que el empleador que no afilia a sus trabajadores al Seguro Social obligatorio dentro de 30 días, contados a partir del primer día de labores, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 7 días, le hemos bajado la pena, de 3 a 7 días, y multa de 1 a 3 salarios básicos unificados del trabajador en general por cada una de las personas no afiliadas. Las penas previstas se impondrán siempre que la persona no abone el valor respectivo dentro del término de 48 horas después de haber sido notificada. Es decir, que también se le está dando un tiempo de gracia para que pueda cumplir con esa obligación. El 246, delitos contra los recursos del patrimonio genético nacional. Aquí también hay una modificación. En el numeral 1, acceso no autorizado. La persona que sin la autorización correspondiente, excediéndose de la autorización obtenida o incumpliendo la normativa nacional e internacional, acceda a recursos genéticos del patrimonio nacional que incluya o no compromete o no componente intangible asociado a través de cualquier mecanismo, será sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 7 años de prisión y multa de 50 a 100 salarios básicos unificados del trabajador en general. La pena será agravada en 1/3 si se demuestra que el acceso ha tenido finalidad comercial. Llegamos al artículo 249, delitos contra el agua, se elimina. Delitos contra los ecosistemas, del 243 se elimina. El 251, contaminación del aire, se le ha puesto este nuevo subtítulo, contaminación del aire, porque estaba como delito del aire. En el 252, gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o sustancias peligrosas. Aquí hay algún cambio en el numeral 4 que habla de tecnologías, agentes biológicos experimentales u organismos genéticamente modificados, nocivos y perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la biodiversidad y recursos naturales. El artículo 263, almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales. Aquí, compañeras, compañeros, ante el pedido de nuestros asambleístas y de varias organizaciones que viven en la frontera, se creyó pertinente suprimir el texto que dice: si la cantidad objeto del almacenamiento, transporte, envasado, comercio o distribución ilícito es mayor o igual a 20 galones y menor a 80 galones de productos derivados de hidrocarburos, etcétera, etcétera, esto se ha suprimido, ¿sí? Porque estamos señalando en el inciso segundo, en el lado derecho,
Con la misma pena será sancionada en el caso de que no se detecte la presencia de una sustancia legalmente autorizada que, activada a los combustibles, permita identificarlos o que modifique la estructura original del medio de transporte sin contar con la autorización de la entidad del Estado correspondiente. Es decir, dejamos a la autoridad correspondiente que determine, porque es un asunto de carácter técnico. El 275, encubrimiento, se eliminó. ¿Por qué? Porque hoy tenemos solamente autores y cómplices, y el encubrimiento lo hemos considerado como un delito autónomo. Ejemplo, el testaferrismo lo consideramos como un delito autónomo y hay que aplicar más fuerte la sanción para determinados tipos de delitos. Enriquecimiento ilícito. En esto hemos hecho algunas precisiones. Cuando hablamos del enriquecimiento ilícito, hemos puesto estas frases: producto de su cargo o función. Sí, el enriquecimiento ilícito de las servidoras o servidores públicos debe ser producto de su cargo o función, y hemos incrementado la pena de 7 a 10 años. Allí Beethoven Chica estuvo pues insistentemente, igual mis compañeros asambleístas de Cotopaxi y varios sectores. Al enriquecimiento ilícito hay que darle contra el suelo, a ese monstruo llamado corrupción hay que combatirlo, y por eso endurecemos de 7 a 10 años. Y en el tercer inciso señalamos que si el incremento del patrimonio es superior a 200 y menos a 400 salarios básicos unificados del trabajador en general, la pena privativa de libertad será de 5 a 7 años, y si el incremento del patrimonio es hasta 200 salarios básicos unificados del trabajador en general, la pena privativa de libertad será de 3 a 5 años. En el 287, testaferrismo, aquí estamos igual haciendo algunos cambios en el inciso que ustedes ven con negrillas. Estamos señalando: cuando los bienes, títulos, acciones o dinero en efectivo provengan de la producción, oferta, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, trata de personas, diversas formas de explotación, delincuencia organizada o que atenten contra los derechos humanos, será sancionada con la misma pena del delito que se encubre y multa del doble del beneficio económico indebido. La persona que, siendo titular de autorización de armaje de embarcaciones o permisos de operación turística en el Parque Nacional Galápagos y Reserva Marina de la provincia de Galápagos, en beneficio propio o de un tercero, haga constar como suyos bienes o permita ilegítimamente el uso de sus derechos que sirvan para el fin, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años y multa de 20 a 50